En este video vamos a analizar algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta para el dibujo de las carpinterías en AutoCAD. En primer lugar vamos a analizar los criterios que vamos a utilizar para definir en qué capa vamos a ubicar cada uno de los objetos que vayamos dibujando para generar nuestra carpintería. Al respecto, tanto en las carpinterías como en cualquier otro de los elementos que vayamos dibujando a medida que avanzamos con nuestro proyecto, es importante recalcar que no es la intención que aprendan de memoria en qué capa tenemos que ir ubicando cada uno de esos objetos, sino que la intención es que sean capaces de comprender cuál es el criterio lógico para ir determinando en qué capa poner cada uno de esos objetos y entonces, siguiendo esos criterios lógicos, que vayan determinando en qué capa lo van a ubicar. Eso es lo que vamos a tratar de describir en este video con respecto específicamente al tema de las carpinterías. Ya hemos mencionado en otras oportunidades que para dibujar la planta de un proyecto vamos a suponer que tenemos un plano de corte ubicado aproximadamente a 1,20 m y todos los elementos que sean cortados por ese plano de corte se van a representar en corte, mientras que todos los elementos que queden por debajo de ese plano de corte se van a representar en vista. En el caso específico de las carpinterías, si pensamos en ese plano de corte imaginario que corte nuestra carpintería, vamos a obtener un resultado parecido a ese. Es decir, algunos elementos de la carpintería efectivamente van a ser cortados por ese plano de corte y otros elementos no. En este caso vemos cómo los rectángulos que representan los elementos verticales del marco y los rectángulos que representan los elementos verticales de las hojas están siendo cortados por ese plano imaginario situado a 1,20 m, mientras que estas líneas que representan los elementos horizontales tanto del marco como de la hoja están por debajo de ese plano de corte y por lo tanto son elementos que van a quedar a la vista. Si esto lo proyectamos a una vista 2D, lo que nos va a dar como resultado es que los rectángulos que representan los elementos verticales de los marcos y los elementos verticales de la hoja y el mismo vidrio van a verse en corte, mientras que las líneas que representan los elementos horizontales, tanto del marco como de la hoja, se van a ver en vista. Esto lo vamos a transferir a nuestro dibujo en AutoCAD y lo vamos a tener muy presente en el momento que vayamos a dibujar nuestros elementos, de tal manera de ubicar estos rectángulos y el vidrio en la capa donde vamos a ubicar los elementos en corte y estas líneas, por el contrario, en la capa donde vamos a ubicar los elementos en vista. Por lo tanto, cuando vayamos a dibujar carpinterías en AutoCAD, vamos a utilizar tres capas. La capa carpintería corte, donde vamos a ubicar los elementos en corte. La capa carpintería vista, donde vamos a ubicar los elementos en vista. La capa rebatimiento, donde vamos a ubicar los arcos de rebatimiento, fundamentalmente de las puertas. Y finalmente la capa carpintería símbolo, que es donde vamos a ubicar los símbolos de carpintería, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los símbolos anotativos. El segundo aspecto importante que queremos destacar antes de comenzar a dibujar las carpinterías es que cuando trabajemos con carpintería vamos a trabajar con bloques. Es frecuente que cuando estemos diseñando un proyecto tengamos más de un tipo de carpintería repetida en el mismo proyecto. Por ejemplo, una ventana que se repite 2 veces, 5 veces, 10 veces. Es decir, generalmente las carpinterías no hay una sola de cada una, sino que hay varias inserciones del mismo tipo de carpintería. Siendo así, si supongamos estamos trabajando con una ventana que se repite 5 veces y ya la hemos dibujado 5 veces a esa ventana como elementos independientes y tenemos que modificar algún aspecto de esa ventana, lo vamos a tener que modificar 5 veces, es decir, lo vamos a tener que modificar en cada una de las inserciones de esa ventana de nuestro proyecto. O podríamos borrar 4, modificar una y luego copiarla a esa 4 veces más, lo cual nos va a invertir un tiempo de trabajo determinado. Si en cambio nosotros generamos una vez esa carpintería, la convertimos en bloque y luego insertamos 4 veces más ese bloque de tal manera de tener 5 inserciones de ese mismo bloque y tenemos que realizar alguna modificación en esa carpintería, va a ser suficiente con que editemos el bloque, realicemos las modificaciones que correspondan, volvamos a guardar ese bloque con los cambios realizados y actualizando la definición del bloque, no solamente vamos a estar modificando una de las inserciones del bloque, sino que vamos a estar modificando la definición del bloque de tal manera que vamos a estar actualizando todas las inserciones
que tengamos de ese bloque en el dibujo. Si nosotros tenemos 5 veces insertado ese bloque porque teníamos 5 veces repetida esa ventana, modificando la definición del bloque vamos a estar actualizando las 5 inserciones de ese bloque y por lo tanto las 5 ventanas que tenemos en nuestro proyecto. Es decir, que trabajar con bloque nos va a significar una herramienta muy útil para facilitar cualquier proceso de modificación o de edición posterior al haber generado las carpinterías. Es por eso que lo que vamos a hacer es dibujar nuestras carpinterías en 3 pasos. En el primer paso vamos a dibujar una de cada uno de los tipos de carpinterías que tiene nuestro proyecto. En el segundo paso vamos a convertir en bloque cada una de esas carpinterías que hemos dibujado. Y en el tercer paso vamos a insertar en los vanos que correspondan cada uno de los bloques que hemos ido generando. Finalmente, es importante que no olvidemos que el grado de detalle con el que vamos a dibujar, en este caso la carpintería o cualquier otro elemento que dibujemos en AutoCAD, va a depender del grado de detalle con el que queramos visualizar en las láminas después eso que estamos representando. Si nosotros necesitamos realizar detalles en escalas importantes, escala 1 en 10 o escala 1 en 20, deberemos dibujar un grado de detalle mucho mayor que si vamos a presentar nuestro dibujo en escala 1 en 100 o 1 en 200, que a su vez tendrán que tener mayor grado de detalle que si vamos a mostrar nuestro proyecto, por ejemplo, en escala 1 en 500. Es decir, en función de la escala en que vayamos a representar en nuestras láminas el proyecto que estamos dibujando, va a ser el grado de detalle con el que vamos a dibujar los distintos elementos que se incluyen en el mismo. En el caso de este curso, nosotros vamos a asumir que estamos en una etapa de anteproyecto y por lo tanto vamos a dibujar nuestros proyectos con un grado de detalle que nos permitirá representar nuestro proyecto en escala 1 en 100 o escalas próximas a 1 en 100. Por eso vamos a ver que vamos a simplificar algunos detalles constructivos, por ejemplo, cuando dibujemos las carpinterías.